Es la Juárez o Loma Alta, ahí por donde está la Fantástica, ahí nosotros estamos viviendo. Nos prestaron, bueno, nos rentaron un departamento en un segundo piso. Yo le decía la casa del árbol porque estaba muy chiquito, pero mi esposa se encargó de que todo cupiera en su lugar y pues pasábamos. Si pasábamos los dos, pues ya había problema, tenía que pasar uno y luego el otro. Pero gracias a Dios nos ofrecieron otro departamento en el primer piso, en la parte de atrás, y ha sido una bendición. Y pues en el transcurso de la mudanza, pues nosotros, pues la cama que teníamos, nuestra cama matrimonial, hacía mucho ruido, bastante ruido, porque era de madera y unos tornillos estaban flojos. Entonces tuvimos que volver tuvimos que conseguir comprar una, y me busqué una base en el internet, y justamente creo que en Mercado Libre encontré una base pues en las redes sociales, bueno, en los servidores, aplicaciones, podemos ver, nos muestran fotos, ¿verdad?, de las bases así bien firmes, bien fuertes, y uno pues se va con eso. Y dije, pues tal vez sí, no estaba muy cara a comparación a cómo valen las bases, y dije, pues vamos a comprarla, y sí, la compramos. No tardó muchos días en que llegara a la casa, y llegó una cajita. Llegó una cajita así chiquitita, ¿no? Y más o menos de este tamaño. Y yo decía, ¿aquí cupo todo esto? Pues, y bueno, la empezamos a sacar, empezamos a desenvolver los materiales. Y yo decía, ¿a poco esto sí nos va a aguantar? Y pues lo primero que busqué pues fue el manual del fabricante, por supuesto. Y empecé a tomar, por supuesto, le dije a mi esposa, necesitamos el manual, porque pues, sin el manual esto va a ser un total desastre, ¿no? Y sí, pues poco a poco creo que nos tardamos como 2 horas o 1 hora, 2 horas en armar la cama, y de verdad una bonita cama. Gracias a Dios por eso. Pero hermanos, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos seguido las instrucciones de ese manual? ¿Quién sabe qué hubiera salido? Si hubiera salido una silla, ¿no? Porque de verdad eran cositas que afectaban en el funcionamiento de la cama. Si no iba a sonar, o si no íbamos a echar a perder el tornillo. Y si uno echa a perder una refacción, no aplica la garantía, no podíamos regresarla, entonces iba a ser una perdedera de dinero, nada más. Pero gracias a Dios que teníamos un manual, el manual del fabricante. El fabricante me dijo cómo debía yo armar la cama, ¿verdad? Y con eso armé la cama sin ningún problema. No pagué consecuencias por no seguir lo que dice el manual, sino lo seguimos al pie de la letra. Yo trato de siempre hacer eso, agarrar el manual y ver qué dice el manual para hacer lo que debo de hacer. Nosotros los cristianos, amados hermanos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autorrevelación del Creador del universo, el Dios de los cielos y de la tierra. Sin embargo, la Biblia es nuestro manual de vida, el manual del fabricante. Amados hermanos, si nosotros hacemos caso al manual, seremos prosperados y nos va a ir bien. Pero si decidimos no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, a no seguir las instrucciones del manual de vida, pagaremos caro por las consecuencias. En el Salmo 127, que nosotros vamos a leer, que vamos a estudiar en estos minutos que tengo, leeremos una carta de David, inspirado por el Espíritu Santo, dando instrucciones a su hijo Salomón antes de comenzar a edificar la casa para Dios. Estas instrucciones, nuestro Dios las inspiró y las aplicó directamente para la edificación de un hogar. Instrucciones claves para edificar conforme a la voluntad de Dios
una familia dirigida por Él, una familia bendecida por el Salvador. En este mes, en estos 2 meses, hemos estado hablando acerca de la importancia de la familia, ¿verdad? Para Dios, porque es una institución divina. Pero es trascendental, hermanos, hermanas, que nosotros sigamos a pie de letra lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta institución divina que es la familia, porque Dios la diseñó. Si nosotros no utilizamos el manual que Él nos dio para llevar a cabo una familia, para edificar una familia, hermanos, nos va a ir mal, no nos va a ir bien. Y por eso el Señor revela este extracto, este cántico por medio de David, para hacernos saber lo que nosotros debemos de hacer caso, estas instrucciones que Dios nos dio para que en nuestro hogar haya bendición, hermanos. Dios es bueno, Dios quiere bendecirnos. Por eso, escuche lo que dice la palabra de Dios, lea conmigo lo que dice la Biblia y después de esto oraremos para entrar de lleno en la predicación. Dice: cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ayúdenme a orar, por favor, hermanos. Bendito Padre, Señor, una vez más, queremos pedirte, Padre, de tu dirección. Queremos pedirte, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para tener el discernimiento correcto con respecto a lo que vamos a estudiar, Señor. Como les comentaba aquí a mis hermanos, y por supuesto, algo que yo debo de saber es no apartarme de las instrucciones que tú nos has dado, Padre, para poder tener una buena familia, para que nuestra familia nos vaya bien, para que haya bendición, para que no suframos, sino para que nos vaya bien como tú lo diseñaste, Señor. Bendito Padre, ayúdanos, instrúyenos por medio de tu palabra una vez más. Por favor, Señor, ayúdanos a poner por obra todo lo que vamos a estar escuchando el día de hoy, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre, Señor. Esto se trata de que tu nombre sea exaltado, de que tu palabra sea expuesta fielmente y no de que el predicador sea glorificado para nada, Señor. Es por eso que te pido, Padre, que tú hagas esa obra que nadie puede hacer sino solo tú. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No se sabe con exactitud en qué momento se escribió este salmo. Lo que sí sabemos con exactitud es que es un cántico gradual. El prefacio, es decir, las palabritas estas que están aquí arribita, no el tema, sino las letritas chiquitas que están debajo del título de Salmo 127, esas son escritos que sí son inspirados por Dios. Cuando nosotros exponemos la Biblia, debemos de exponer todo el consejo divino. Y esto es importante, hermanos, porque el hecho de que la Escritura nos deje este detalle acerca de este salmo, diciendo que este es un cántico gradual y que ha sido escrito para Salomón, nos da mucha luz acerca de lo que quería decir el salmista a través de este cántico. El saber que este es un cántico gradual nos hace saber que este cántico, hermanos, hermanas, debía repetirse cuando los judíos subían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Estos cánticos acompañaban el trayecto de los viajeros en cada familia. Esto nos da a entender
y nos hace notar la importancia de este salmo. La importancia de que grandes y chicos, ancianos y niños del pueblo de Dios escucharan y aprendieran estas instrucciones acerca de cómo edificar una familia, acerca de cómo edificar un hogar para ser prosperados por Dios. ¿Usted quiere ser prosperado por Dios? ¿Usted verdaderamente quiere que su hogar sea prosperado por el Señor? Yo espero que sí, ¿verdad? Nadie quiere que haya problemas en la familia, nadie quiere que sea un infierno en nuestro hogar, por supuesto que no. Y el Señor nos ha dado la Escritura para que nos vaya bien. Por eso el tema de las conferencias, ¿verdad?, de la familia que va a haber en Tijuana tiene ese eslogan, para que te vaya bien. Porque Dios diseñó la familia para que nos vaya bien. Por eso el cántico gradual se tenía que repetir y repetir y repetir cuando iban en trayecto hacia Jerusalén. Y digo que tenían que subir porque los demás pueblos, el pueblo de Israel, las tribus quedaron alrededor de Jerusalén, cuando tenían que reunirse para celebrar diferentes fiestas con el pueblo, tenían que ir a Jerusalén y ahí se juntaban todos. Y en ese trayecto, padres e hijos, ancianos y ancianas, todos venían citando este salmo precioso, el Salmo 127. Algunos comentaristas sugieren que este salmo lo escribió David para Salomón antes de la construcción del templo dedicado a Dios. En lo personal creo que es correcto, porque si se da cuenta, ahí en las letritas chiquitas donde estamos empezando, dice cántico gradual para Salomón. Normalmente David es el que componía salmos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En este caso no dice que es de David, pero por el contexto inmediato sí lo podemos saber. Así que este cántico fue un escrito, una carta de David hacia Salomón, su hijo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, sin ninguna duda. David fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Sin embargo, él cometió actos que le hicieron pagar muy caro. Hubo consecuencias por los pecados que él hizo. Uno de ellos es que el Señor le impidió que David construyera el templo dedicado a Jehová, el templo. El Señor le dijo a David que era su hijo, no él el que iba a hacer el templo dedicado al Señor. Esto porque David tenía mucha sangre en sus manos, lo dice la Escritura. Esto porque había asesinado, había matado, había hecho cosas graves, y no solamente eso, había hecho cosas graves delante de los ojos de Dios. Y el Señor le dijo, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. David, agradecido por supuesto, le dio gracias a Dios, le dio gloria a Dios. Incluso hay salmos que hablan conforme a lo que David sentía cuando Dios le permitió dedicarle un templo a él. Pero por su pecado, el Señor no permitió que David hiciera este templo. Dios, por medio de Natán el profeta, le dijo a David que él no iba a tener ese privilegio por causa de la sangre que había en sus manos. Por eso Dios le dijo que uno de sus hijos sería elegido para construir la casa de Dios. Y ese hijo, hermanos, hermanas, se llama Salomón. Salomón fue elegido para hacer la casa de Dios, el templo para Dios. Sobre este contexto situamos este salmo. En el prefacio dice claramente que este salmo fue dirigido a Salomón. David, inspirado por el Espíritu Santo, le da instrucciones claras a su hijo Salomón antes de comenzar a edificar la casa dedicada para Dios. Esto fue antes de que él comenzara, hermanos. Y vean nuevamente, a la luz de las Escrituras, lo que David le instruyó a David para que empezara a edificar la casa de Dios. Por eso es que les digo, hermanos, hermanas, que estas instrucciones, nuestro Dios, hermanos, las reveló y las aplicó Él directamente
para la edificación de un hogar cristiano. Instrucciones fundamentales para edificar nuestro hogar conforme a la voluntad de Dios. Una familia dirigida por Él y bendecida en gran manera por Él. La primera instrucción, amados hermanos, que quisiera exponer con base en lo que Dios nos ha dicho en el Salmo 127 es la instrucción de estar enfocados personalmente en agradar a nuestro Señor en nuestra familia. Vea cómo empieza el salmista en el versículo 1 diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego nuevamente dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Amados hermanos, vean cómo David instruía a Salomón que si no consideraba como su prioridad al Señor al querer edificar, todo esto sería en vano. Todo sería en vano. Note el énfasis que Dios pone en esta palabra en el versículo 1. Repite 2 veces: en vano trabajan los que la edifican, en vano vela la guarda. ¿Se da cuenta? David instruía a Salomón, amados hermanos, que eran en vano sus trasnochadas, eran en vano sus desvelos, que eran en vano sus ayunos, que eran en vano todos sus esfuerzos, ya que no tenían propósito alguno que valiera la pena. Por eso la palabra de Dios dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Dice, en vano, dice, vela la guardia. En vano nosotros trabajamos más de 12 horas, más de 15 horas, si la presencia de Jehová no está en nuestro hogar. En vano, hermanos, hermanas, nosotros llevamos dinero a nuestro hogar, llevamos alimentos y la presencia de nuestro Dios no está en nuestro hogar. En vano es todo lo que hacemos, amados hermanos. Si nosotros quisiéramos verdaderamente empezar a buscar la bendición de Dios en nuestras familias, debemos estar enfocados personalmente en agradar a Dios en lo que hagamos, cueste lo que cueste. Cada uno de nosotros, miembros de una familia, miembros de un hogar, debe poner en práctica el enfoque de agradar a Dios en todos los sentidos. No solamente papá, no solamente mamá, no solamente los hijos, no solamente la abuelita, todos y cada uno en particular. Antes, hermanos, hermanas, de querer empezar a edificar una familia en la voluntad de Dios, deberíamos preguntarnos: ¿mi vida está enfocada en ser más como Cristo? Amén. ¿Usted verdaderamente está enfocado en ser más como su Creador, como el Señor, como su Salvador? Deberíamos preguntarnos: ¿mi vida está enfocada en ser como Cristo? ¿Busco día con día ser menos como el mundo y más como Él? Tal vez podríamos preguntarnos: tal vez estoy practicando algo, tal vez estoy practicando algún pecado que me está estorbando para ser como Cristo. ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Usted verdaderamente es un cristiano que busca algo que busca en usted, verdad, cosas que tal vez está practicando que le estén dañando su vida espiritual? Por eso el Señor preguntaba en Lucas 14:28, decía y preguntaba: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si nosotros queremos verdaderamente que la presencia de nuestro Dios esté en nuestro hogar, debemos de sentarnos y ver qué está pasando en nuestro hogar. ¿Qué estamos haciendo mal? Primeramente nosotros, no viendo a nuestra esposa, no viendo a nuestros hijos. ¿Quién estoy siendo yo en mi familia? Amén. ¿Estoy siendo de bendición o estoy siendo de tropiezo? ¿Quién soy yo delante de Dios? Antes de empezar a hacer las cosas bien, debemos sentarnos y calcular los gastos. Calcular los gastos de la edificación. Preguntarnos: ¿no será que yo soy el primero que debe cambiar o quitar algo en mi vida?
Normalmente, hermanos, hermanas, nosotros señalamos, nosotros decimos, es que él no me trata bien, es que ella no me trata bien, es que él no me da lo que yo necesito, es que ella no me da lo que yo necesito, es que mis hijos no se están portando bien. Le culpamos a los demás y no vemos lo que nosotros estamos dejando de hacer, ¿verdad? ¿No será que yo soy el primero que debe empezar a cambiar y quitar algo en su vida? ¿No será que mi familia no me sigue porque yo mismo no soy el ejemplo que debo ser? ¿Por qué mis hijos, por qué mis hijas ya no me siguen? ¿Por qué mis hijos están perdidos? ¿Por qué mis hijas están perdidas? ¿Por qué los hermanos están yendo de la iglesia? ¿No será que yo estoy haciendo algo que no es correcto? ¿No será que yo no he hecho algo que debo de hacer, hermanos, hermanas? Debemos de no sentirnos víctimas, hermanos, sino saber que nosotros somos culpables. ¿No será que mi familia no me sigue porque yo no soy lo que debo de ser? ¿No será que yo soy el primero que debe de cambiar dentro de la familia? Hermanos, hermanas, es algo trascendental. Un hogar cambia desde que alguien empieza a seguir verdaderamente al Señor. Gracias a Dios por los niños, esta iglesia comenzó con niños. 12 niños y una adulta empezamos. En una carpa allá en la cancha del Paraíso. Y los niños empezaron a traer a los adultos. Se empezaron a convertir los papás de los niños. Y los niños fieles. Me acuerdo de uno de ellos. Algunos de ustedes se acordarán. ¿Se acuerdan de José? Le decían el Bebo. Bebo estaba fiel y fiel. Gracias a Dios. Pero él estaba aquí y él me reclamaba porque no iba por él. Él me decía, no hermano, pues era jueves y no vino por mí y yo lo estaba esperando. ¡Qué tremendo! Yo sabía que el Señor iba a obrar a través de él para salvar a su familia. De hecho, su mamá y su papá se estaban interesando. Y bueno, pasó lo que pasó y se lo llevaron y pues se llevó la semilla, ¿no? Pero ¿cuántos niños no han hecho eso, verdad? En las iglesias. Los niños jalan a los adultos. Vemos esa entrega, ese deseo de ellos por querer aprender más de la Biblia. ¡Qué bendición! Y a veces nos preguntamos, ¿no será que yo soy el que estoy estorbando a mi hijo, a mi hija para que no venga a la iglesia? Muchos niños no vienen a la iglesia porque los padres los desaniman. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira cómo te portas. Ve cómo se supone que tú eres cristiano y mira cómo andas. Los desanimamos en vez de animarlos, ¿verdad? ¿No será que nosotros debemos de cambiar nuestro carácter? ¿No será que nosotros debemos de cuidar lo que decimos en frente de ellos? A veces incluso podemos ser piedras de tropiezo para ellos, hablando mal de otro hermano en frente de ellos. Debemos de cuidarnos aún de eso, porque ellos nos escuchan, ellos nos ven, hermanos. Tal vez nosotros creemos, son niños, no entienden. Sí entienden, sí saben, amados hermanos. Por eso el salmista se preguntaba en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David acostumbraba a pedirle a Dios si acaso había algún pecado oculto en su vida que aún ni él se había dado cuenta que estaba practicando. Él le pedía a Dios que le revelara de alguna forma, ¿verdad?, algún pecado que él estuviese practicando, ¿verdad?, que no se había dado cuenta. Porque así es el pecado, hermanos. A veces nosotros somos orgullosos, soberbios, mentirosos y no nos damos cuenta. Pero recordemos que el pecado está en nosotros, somos pecadores. Gracias a Dios por la palabra de Dios que nos revela, verdaderamente nos revela, nos dice, yo estoy haciendo esto. Verdaderamente, amados hermanos, acostumbramos a pedirle a Dios dirección y sabiduría para dejar de pecar. Verdaderamente, en su petición de cada día le dice, Señor, soy pecador, ayúdame a no pecar. Señor, yo sé que soy un mentiroso y no debería hacerlo, pero se me salen las mentiras y no debería. ¿Usted lucha con esos tipos de pecados?
Lo digo porque es algo que pasa y no debería pasar, pero somos seres humanos, somos de carne. No es justificable, por supuesto, pero lo entendemos. El problema es que no peleamos contra esos pecados que están arraigados a nosotros. El problema es que no los señalamos y le pedimos al Señor, le decimos: Señor, mira esto, yo soy esto, por favor ayúdame a quitarlo. ¿No será que pues así soy yo y pues que me cambie solamente Dios? Pues Dios sí te quiere cambiar. Verdaderamente, hermanos, nosotros cuando nos sentamos a leer la Biblia, acostumbramos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, algún pecado que no se había dado cuenta que está practicando. ¿Cuántos pecados Dios nos revela a través de la Biblia cuando la leemos? Que se nos olvidaba que debíamos de hacer, pero que debemos de hacer. Dios lo hace a través de la Biblia. Por eso nosotros enseñamos prácticamente cada que podemos, hermanos, que es trascendental que usted abra su Biblia día con día. Y antes de leerla, usted le pida al Señor sabiduría. Que usted vaya, escoja un asiento en su hogar, una silla, la cama, no acostado, por supuesto, sentado, una silla, se siente: Señor, voy a abrir tu palabra, háblame, convénceme de mi pecado. Ábrala, léala y verá cómo Dios le va a hablar. Se lo puedo asegurar, pero hágalo y Dios lo va a hacer y va a ver cuántos pecados usted debe de cambiar. Debemos, dijo el otro, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la Biblia, hermanos. ¿Por qué cree usted que cuando viene a la iglesia y escucha palabra de Dios, usted de repente le pisan un callo, le pisan el dedo, ¿verdad? Le cae una pedrada? No es que el pastor esté investigándolo, metiéndose a sus redes sociales para saber qué anda haciendo, para nada. Suficiente tengo con mi vida para yo arreglar mis pecados, ¿verdad? Con Dios, por supuesto, oramos por ustedes, pero, amados hermanos, la Biblia es viva y eficaz. No es que es indirecta, por supuesto que no. Pareciera a veces, ¿verdad? Pero es la Biblia. Es Dios hablándole a usted lo que debe de cambiar. Verdaderamente nosotros somos propensos, estamos dispuestos a ser instruidos por Él. Hermanos, hermanas, si queremos tener prosperidad en nuestra familia de parte de Dios, debemos estar conscientes de que Dios obrará a través de personas enfocadas en ser más como Cristo. ¿Usted está enfocada en ser más como Cristo? El apóstol Pablo decía: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted no debe procurar ser como tal hermano o como el pastor. Usted debe de procurar ser más como Cristo. Como Él, no como yo. Este es un pecador igualito que usted. Como Cristo, hermanos, hermanas. Nosotros debemos de procurar ser como Cristo. La segunda instrucción que quiero exponer con base en este salmo, amados hermanos, es la instrucción de ser obedientes a la palabra de Dios. El versículo 2 dice la palabra de nuestro Señor: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. David, hermanos, le dijo a Salomón que tendría la bendición especial de Dios en su hogar si él era obediente a su ley. En 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, David le dijo a su hijo Salomón, le dijo: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos, hermanas, Salomón ya había sido elegido por Dios.
ya era un hecho de que él iba a construir el templo de Dios. Él iba a heredar el trono de su padre en Israel. Sin embargo, la bendición sobre la edificación del templo y de su ministerio dependía de la obediencia a los mandatos divinos de Dios. Es decir, Salomón ya tenía la bendición de Dios. A lo que me refiero es que Dios le quería bendecir aún más. En este caso, si alguien de nosotros quiere tener una familia estable, una familia en armonía, una familia conforme al corazón de Dios, debemos de seguir y obedecer las instrucciones de Él en nosotros. Nuestro Dios bendecirá especialmente a nuestro hogar. Dios le quiere bendecir. Y no es que Dios no lo ha bendecido, por supuesto que sí. Pero Dios le quiere bendecir aún más. Dios quiere darle un hogar donde usted disfrute estar, donde haya paz. No quiere que haya guerras en esa familia, al contrario. Quiere que haya paz, quiere que haya armonía, quiere que haya felicidad, que no haya vicios, que no haya adicciones. Él quiere darnos de su gracia, hermanos. ¿Estamos caminando nosotros conforme a los mandatos de Dios? Es más, ¿es justo que nosotros pidamos la bendición de Dios en nuestra familia? ¿Verdaderamente nosotros merecemos algo de parte de Dios? ¿Merecemos de Él lo que le pedimos? Y con estas preguntas, no quiero que me malinterprete para decir que la bendición está condicionada a nuestra obediencia, porque Dios ya le bendijo a usted. Primeramente ya le bendijo con la salvación que está en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Usted, si se arrepintió de sus pecados, si usted fue salvo por la sangre de Cristo, usted ya ha sido bendecido en toda manera espiritualmente hablando. Usted ya ha sido bendecido. El día de hoy usted es bendecido simplemente al respirar, al tener trabajo, al tener comida, al tener familia. Amén. Y que su familia tenga ropa. Usted ya es bendecido. A lo que quiero llamar su atención, a lo que quiero que quede claro, hermanos, hermanas, es que Dios le quiere bendecir aún más. Dios le quiere dar más aún de lo que Dios ya le ha dado. ¿No le gustaría ver a su esposa o a su esposo ser transformado por Dios cada día? Ver a sus hijos creciendo, siendo salvos, ver a sus hijos sirviendo al Señor, ver a sus hijos tener una buena familia, que no les vaya mal, ¿verdad? Llegar a casa y respirar felicidad y armonía en el hogar. A eso me refiero. Dios se lo puede dar. Amén. Dios le puede dar una vida totalmente diferente a la que ha vivido tal vez hasta el día de hoy. No lo sé. Dios lo sabe. Pero Dios se lo quiere dar. No es que Dios no le haya bendecido. Es que Dios le quiere bendecir aún más. Dios lo quiere hacer. Hay cosas, hermanos, hermanas, que el dinero no puede comprar. La plenitud de gozo en un hogar no se compra con dinero, sino con la presencia y la cobertura de Dios, del Dios de los cielos. Solamente Dios, en Dios va a encontrar la felicidad que usted necesita. Solamente en Él. Usted puede ganar miles de pesos, miles de dólares, pero si Dios no está en su hogar, usted va a ser infeliz toda su vida. La tercera instrucción que podemos extraer de la palabra de Dios, amados hermanos, con base en el Salmo 127, es la instrucción de valorar a nuestros hijos como bendición que viene directamente de Dios. Por eso el salmista decía, he aquí, imagínese al salmista señalando a los niños, a los hijos de sus padres, por supuesto, diciendo, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué importante es siempre estar recordando que los hijos son una bendición y una carga. Qué importante es siempre estar recordando que nuestros hijos vienen de Dios. Qué importante es estar conscientes que la bendición conlleva una gran responsabilidad. Si queremos gozar de una familia bajo la cobertura del poder de Dios, si queremos que Dios prospere nuestro hogar, debemos cada uno de nosotros valorar a los niños
recordando que son herencia directa de nuestro Dios. Y tal vez usted no tiene hijos o hijas, pero hay niños en la iglesia y son parte de nuestra familia. Por eso usted debe de valorar a los niños que están allá afuera escuchando la palabra de Dios. Les lo decía la semana pasada, salúdelos, pregúnteles cómo están, pregúntenles cómo les fue en la escuela, escúchenlos solamente. Ellos nada más quieren a veces ser escuchados, háganlo, no importa que no lo conozca. Son niños, ellos necesitan interacción con otras personas y con los adultos y con la iglesia, qué mejor. Porque ellos provienen de Dios. Es por eso que debemos nosotros encargarnos de cuidarlos y protegerlos, pidiendo a Dios sabiduría para criarlos, para enseñarles, ¿verdad? El Señor ha puesto mucha carga en mi corazón para los niños que tenemos. Pienso y platico con mi esposa cómo podríamos ser de más bendición para ellos. Que ellos sepan que Dios no los va a dejar, que Dios va a estar con ellos, que se van a equivocar, pero Dios los va a volver a levantar. ¿Cómo? Usted debería pensar en lo mismo. ¿Cómo puede usted transmitirle al niño que tiene un Dios que lo va a cuidar, que no lo va a dejar, que tal vez usted mismo lo va a fallar, porque así va a ser, pero Dios no lo va a hacer? Por eso es que debemos de ser ejemplo para ellos, nutriéndolos con la palabra de Dios. La cuarta instrucción que podemos ver en este cántico sagrado es la instrucción de dirigir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Versículo 4 decía, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. ¿Alguien sabe qué es una saeta? Una flecha. Es una flecha. El salmista utiliza la figura de un guerrero y su arco en una guerra donde las flechas, las saetas, son indispensables para la victoria. El valiente debía estar concentrado y enfocado en la batalla. El arco debía ser finalmente calibrado y estudiado, y las flechas debían estar cuidadosamente cuidadas, preparadas y afiladas. Utilizando esta figura, según lo que dice la Escritura, amados hermanos, podemos decir que los guerreros, o sea, los valientes, somos nosotros utilizando la palabra de Dios, que es el arco, preparando y lanzando, es decir, enviando a nuestros hijos a pelear una guerra espiritual que tal vez nosotros no podíamos ganar por nuestro pecado, y que ellos sí podrán hacerlo por el conocimiento que ahora ellos pueden tener de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, alguien que utilizaba el arco era porque si él se exponía frente a los guerreros, lo iban a matar fácilmente. Pero ¿qué hacía? Una flecha que recorría cientos de metros. Iba a hacer lo que él no podía hacer desde su lugar, ¿verdad? Y por eso lo utilizaba, amados hermanos. ¿Por qué digo esta ilustración según lo que dice la palabra de Dios? Porque nuestros niños, sus hijos, sus nietos, nuestros niños de la iglesia pueden llegar mucho más lejos de lo que nosotros pudimos llegar. En todos los aspectos posibles, principalmente en los caminos del Señor. Ellos pueden conocer a Cristo a su temprana edad. Ellos pueden conocer el temor a Dios a su temprana edad. Ellos pueden recibir muchas más grandes bendiciones que nosotros a su temprana edad. Ellos pueden terminar la escuela, cosa que algunos de nosotros no hemos podido hacer. Formar un buen matrimonio, tener un buen trabajo, ser llamados por Dios a servirle de tiempo completo. Hermanos, yo puedo decirles firmemente que no estoy orgulloso de lo que era antes de ser cristiano. Muchas veces me acuerdo de cosas que hice en mi pasado, y yo sé que ustedes tal vez dicen, que el hermano, ¿qué va a hacer? Pues es muy joven, de verdad, hermanos. Y no lo voy a contar, por supuesto, porque me avergüenzo. Pero de verdad, viví cosas que nunca quisiera que viviese mi pequeño Isaac. Yo quiero que él sea mejor que yo. Yo quiero que él conozca a su Dios desde chiquito. No quiero que se aparte de Dios, porque sé lo que produce el alejarse de Dios, las consecuencias de nuestros malos actos.
Él puede llegar mucho más allá, por supuesto. Como saetas del valiente, decía el salmista, ¿verdad? Por eso el salmista decía: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros niños, que pueden llegar mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar. Nosotros nos equivocamos, hay que aprender de nuestros errores y hacerles entender a nuestros niños, a nuestros hijos, que ellos pueden ser mejores que nosotros. Y así es como conectamos el versículo 5 para finalizar con la última instrucción. La instrucción, hermanos, hermanas, para que nuestros hijos sean de bendición y no de maldición. Sus hijos pueden ser o de bendición o de maldición. Versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El salmista hace hincapié en la bendición que es no solo tener un hijo, sino varios. ¿Se da cuenta? Dios dice: tengan muchos. ¿Y qué nos dice el mundo? No tengan muchos. ¿Para qué tantos? Ay, las desveladas que te vas a... Y te desaniman. Hermanos en Cristo nos desanimaban a nosotros. ¿Estás seguro? Es más, cuando nos íbamos a casar, mi esposa aquí está presente, nos decían: te vas a amarrar. Y más cristianos de años nos decían: ¿en serio lo vas a hacer? No sabes lo que... Y uno dice: me está diciendo esto este hermano. Y la Biblia dice que es de bendición, ¿verdad? Tener hijos. Hoy en día las personas, los jóvenes, tienen miedo de tener hijos e hijas. Tienen miedo, ya no quieren tener, solo 1 o 2 dicen. 3 ya es mucho. Piensan que tener muchos hijos son una carga, porque no conocen a Dios, no conocen la bendición que ellos pueden ser para nosotros al ser instruidos con la palabra de Dios. Hermanos, por supuesto, imagínense, si a 2 Dios nos bendice, a 3 Dios nos bendice, imagínense a 5, a 8, por supuesto aumenta la bendición. Decía un comentario: si los hijos son una herencia, como dice el versículo 3, entonces hay mucha más bendición y felicidad en tener muchos hijos. Un hijo, amado hermano y hermana, puede poner muy en alto el nombre de su padre, pero también puede poner por los suelos el nombre de su madre. Un hijo bien educado y dirigido enorgullecerá a sus padres, y un hijo mal educado y sin rumbo será de tristeza y vergüenza para sus padres, o para bien o para mal. Por eso Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por eso en Proverbios 29:17 dice la Biblia: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si leemos este versículo de una manera diferente, de una manera contraria, es: consiente a tu hijo y no te va a dar descanso y traerá tristeza a tu alma. Pero la Biblia dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amados hermanos, hermanas, nuestro Dios, a través de este salmo, tiene la intención de darnos instrucciones para que nuestro hogar sea prosperado. Vimos que la primera instrucción de estar enfocados nosotros para parecernos más a Cristo. Vimos la instrucción de ser obedientes a la palabra de Dios. Vimos la instrucción de valorar a nuestros hijos como bendición que viene de Dios. Vimos la instrucción de dirigir a nuestros niños en los caminos del Señor. Y vimos la instrucción de que nuestros niños sean de bendición y no de maldición. Le pregunto a usted: ¿está siguiendo estas instrucciones? ¿Está poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios? ¿Tomamos en cuenta lo que dice la Escritura? No lo que dice un conferencista, otro hermano, lo que dice Dios. ¿Verdaderamente tomamos en cuenta este precioso libro? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros
a poner en práctica las instrucciones de Dios que Él nos dio para que nuestro hogar sea prosperado para la gloria de su nombre. Amén. Ayúdenme a orar para terminar. Bendito Dios.